Vamos a empezar hablando acerca de los factores productivos o de producción. En primer lugar, ¿qué son los factores productivos? Son aquellos insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. De esta manera, se pueden dividir en 4 grandes categorías, los cuales son tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. La tierra comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales, incluyendo el oro, la plata o el acero, así como fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc. Después tenemos al trabajo. Es el tiempo que las personas dedican a la producción y de esta forma las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clases de un profesor son todos ejemplos de este factor productivo. Después tenemos al capital. Comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, tenemos la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores, etc. Y por último, tenemos la capacidad empresarial. Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en incluirse en los modelos económicos y en muchos modelos se le denomina también tecnología. El funcionamiento del mercado. Bueno, aquí les vamos a explicar el concepto de lo que es un mercado, los elementos que lo conforman y les vamos a explicar cómo estos elementos tienen que estar siempre presentes para que haya un buen funcionamiento de dicho mercado. Bueno, creo que todos o la gran mayoría sabemos cómo funciona la economía del mercado. Sabemos que gira en torno al intercambio de bienes y servicios entre individuos o familias y las empresas. Las empresas que llegan a usar insumos o factores de producción y obtienen productos también se les conoce como fuerzas económicas. Como se mencionó al inicio, para entender el funcionamiento de dicho mercado, vamos a darles a conocer los elementos que lo conforman. Bueno, dichos elementos son la oferta, que se refiere a aquellos vendedores que se van a encontrar en el mercado, ya sea tangible o intangible. Después, la demanda, demandantes, que somos nosotros que vamos a consumir esos bienes. Y por último, el precio, que se va a determinar a partir de ciertos factores, de si hay mucha venta, si hay bajas y muchos factores que van a influir aquí. Bueno, la oferta y la demanda son fuerzas que hacen que las economías de mercado funcionen. Asimismo, van a determinar la cantidad de bienes y servicios que deben producirse y al que deban de venderse. Bueno, todo esto sucede al interactuar en mercados, en donde entendemos por mercado como todo aquel lugar intangible o intangible en donde ocurren intercambios de bienes y servicios. Con intangible nos vamos a referir a lo que son ciertos mercados que no podemos tocar, que son los electrónicos, que en la actualidad se han popularizado mucho, en especial en lo que fue la pandemia. Por ejemplo, lo que es Amazon, lo que es Mercado Libre, entre muchos otros. El mercado básicamente va a funcionar en virtud de la relación que existe entre la oferta y la demanda, es decir,
el precio de los productos y servicios está determinado, como ya mencionamos, por la demanda. Dentro de la demanda vamos a distinguir entre los tres tipos de demanda, que son la demanda actual de la empresa, la potencial y la de mercado. La demanda actual de la empresa serían los clientes que compran el producto que vende la empresa en ese momento. Por poner un ejemplo, si yo quiero comprar una computadora de marca, no sé, HP, y la compro, pues en ese momento estoy siendo parte de su demanda. La potencial se refiere a los que serán o podrían ser clientes en un futuro. Si 1, tienen la necesidad, 2, quieren satisfacerla y 3, tienen la capacidad para poder hacerlo. Y la de mercado, que son todas las personas que compran un determinado producto. Después de haber comprendido los elementos del mercado, de saber cómo es la interacción de ellos para el buen funcionamiento de un gran mercado, tanto los oferentes como los demandantes siguen ciertas reglas establecidas en la ley de la demanda. La manera en que estos se relacionan va a determinar la cantidad y precio de los bienes y servicios. Esto nos llevará a la ley de oferta y demanda, que nos dice lo siguiente: a mayor demanda, menor oferta y mayor precio, y a menor demanda, mayor oferta y menor precio. Cuando nosotros los consumidores demandamos mucho algún bien o producto y las empresas no pueden cubrir esta demanda, lo que hacemos es agotar los productos, y por lo tanto lo que las empresas hacen para mantener un equilibrio es aumentar el precio. Esto es lo que conocemos como escasez. Por otro lado, cuando hay una menor demanda por parte de los consumidores, es decir, cuando no demandamos lo suficiente algún bien o servicio, lo que hacen las empresas, obviamente por contraparte, es disminuir el precio de estos bienes y servicios para que pues no se vayan quedando, y esto es lo que conocemos como sobreproducción. La función de la demanda. La demanda es una descripción de todas las cantidades de bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios. De acuerdo con la ley de demanda, esta relación es siempre negativa. La respuesta a un aumento del precio es una disminución de la cantidad demandada. La demanda tiene que ver con lo que los consumidores desean adquirir, dando a entender que demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es efectuar realmente la adquisición. La demanda refleja una intención, mientras que la compra constituye una acción. En la demanda de un bien no solo influye el precio, ya que al presentar el efecto renta ya se ha reconocido que las alteraciones de la renta influyen en la demanda, pero también lo hacen los precios de los otros bienes. De hecho, al hablar sobre el efecto situación, se ve cómo el aumento del precio de un bien repercute en la demanda de otros bienes. Por ejemplo, si el precio de las gomas de borrar perfumadas disminuye, los compradores responderán a esta disminución del precio con un aumento en la cantidad demandada de gomas de borrar perfumadas. El mercado de un bien requiere oferta y demanda. ¿Qué influye en la demanda además del precio? Como se ha dicho anteriormente, factores como los cambios en los ingresos de los consumidores también hacen que la demanda del mercado aumente o disminuya. Por ejemplo, si el número de compradores de un mercado disminuye, habrá una menor cantidad de demanda en cualquier precio, lo que significa que la demanda ha disminuido. Nuevamente, si utilizamos el ejemplo de las gomas, que me dice, si las gomas de borrar perfumadas son bienes normales, cuando los compradores tengan más ingresos, comprarán más gomas de borrar perfumadas a cualquier precio posible. Esto también desplazaría la curva de demanda hacia la derecha. En términos sencillos, la oferta se refiere a la cantidad de un bien o servicio que las empresas están dispuestas a vender a un determinado precio. Para entender mejor este concepto, es importante conocer la ley de la oferta. La ley de la oferta establece que, si todo lo demás se mantiene constante, la cantidad ofrecida de un bien o servicio aumentará a medida que aumente el precio y disminuirá a medida de que disminuya también este. Esto se debe a que, a medida de que el precio aumenta,
las empresas tienen un incentivo para ofrecer más productos, ya que pueden obtener mayores ganancias. Ahora echemos un vistazo más de cerca al gráfico de oferta. En este gráfico, el eje vertical representa el precio del producto y el eje horizontal representa la cantidad ofrecida. La curva de oferta muestra cómo la cantidad ofrecida varía entre la función del precio. Cuando se combinan los gráficos de oferta y demanda, se puede encontrar el punto de equilibrio, que es donde la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. En este punto, el precio se estabiliza y las empresas pueden vender todos los productos que producen. Es importante recordar que la oferta también está influenciada por otros factores, como el costo de producción, la tecnología y la competencia en el mercado. Las empresas deben considerar todos estos factores al decidir cuánto producir y cuánto vender. En resumen, la ley de la oferta establece que, si todo lo demás se mantiene constante, la cantidad ofrecida de un bien o servicio aumentará a medida de que aumente el precio y disminuirá también a medida que también disminuye este. La oferta es un concepto fundamental en la microeconomía y es esencial para poder entender cómo las empresas toman decisiones y cómo funciona el mercado.